acerca de eso, de ese plan, del plan país, en qué consiste y cómo lo vamos a poder todos los venezolanos manejar. Buenos días. Buenos días, Sergio. Bueno, un placer estar con ustedes. Y bueno, yo creo que el plan país es algo que desde hace mucho tiempo hacía falta en Venezuela. Ustedes han escuchado que mucha gente está en contra de Maduro, sobre todo la gente más humilde. Hoy prácticamente todos están en contra de Maduro. Pero a veces ha faltado como que un clic con algo más, ha faltado una conexión con una propuesta. Nosotros siempre protestamos en contra de algo, pero rara vez protestamos a favor de algo. Y la idea es que la gente entienda que esta lucha no es por una persona, por más que Juan Guaidó, nuestro presidente encargado, lo está haciendo excelentemente bien, que esté, digamos, dando la talla. Esto no es solamente por una persona, esto no es mucho menos por un partido político, esto es por un cambio de fondo que necesitamos en Venezuela. Y ese cambio quizás para muchos de los que nos están viendo, que viven en el exterior o que han viajado al exterior, lo ven, lo conocen, lo saben, pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que tiene mucho tiempo viviendo en Venezuela, que está acostumbrada a la escasez de agua, a las caídas de electricidad, a la delincuencia. Y nosotros tenemos que decirle a todo ese país que hay una mejor alternativa, que hay un país distinto que podemos construir juntos y que ese país podemos construirlo solamente en la medida en que se logre un cambio. Entonces, el Plan País busca, por un lado, mandarle un mensaje muy claro a toda esa gente que se puede acostumbrar, que se puede resignar, decirles, no, esto no está bien, no tenemos por qué seguir así. Y por el otro lado, por supuesto que tomando en consideración que muy pronto pudiéramos estar en Miraflores, Sergio, yo creo que eso no sabemos con exactitud cuándo va a ocurrir, puede ser en días, puede ser en semanas, pero cuando pase, tenemos que estar listos. No puede ser un acto de improvisación, no puede ser un acto de buena fe, tiene que ser un acto de responsabilidad, de organización, de claridad, y en eso precisamente es que estamos trabajando con los mejores talentos de Venezuela que están dentro, que están fuera, para asumir ese reto con mucha fuerza y con mucha responsabilidad. Quizá por esto, Juan Andrés, y es por esto, pienso yo, que hemos visto estas diferentes reuniones que ha sostenido Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, con diversos gremios. Ayer lo vimos con el sector del transporte, lo hemos visto con los empresarios, trabajadores del agro, lo hemos visto con los propios empresarios en Fedecámaras. Yo creo que forma parte de ese proceso con estudiantes, con los diferentes gremios, de manera de aglutinar esos esfuerzos para poder lograr esa reconstrucción. Veíamos incluso el día posterior, cuando se llegó a presentar como tal el Plan País, que hay como varias fases y además varios capítulos de este plan. ¿En qué consiste y de qué manera pudiéramos nosotros como venezolanos ver realmente que va progresando como tal este Plan País? Mira, lo primero, lo que mencionas es cierto y hay que verlo en su justa dimensión. Lamentablemente, los medios de comunicación tradicionales en este país cada vez tienen menos posibilidades de transmitir lo que estamos haciendo. Pero el acto de ayer, por ejemplo, Sergio, es primera vez en muchísimo tiempo. La gente habla mucho de la unidad de los partidos políticos, ¿no? Y es importante. Pero la verdad es que la desunión en Venezuela ha permeado en muchos sectores. Y uno de ellos había sido los trabajadores, ¿no? Esto es una política, por supuesto, del régimen, ¿no? De dividir, de no permitir elecciones de gremios para que entonces se generen resquemores. Pero los trabajadores habían tenido problemas durante mucho tiempo, hay que decirlo. Y ayer, por primera vez, yo no sé en cuántos años, todas las centrales sindicales de este país se unieron en una sola voz, con un solo mensaje, para Juan Guaidó y para Venezuela. Y yo creo que eso tiene un valor fundamental porque lo que estamos viendo es una unión que se va consolidando con los días. Y esto es algo que realmente es difícil de transmitir, pero que aquí yo creo que es indispensable para el cambio, ¿no? En cuanto a las fases y los temas, ¿no? Mira, nosotros creemos que el Plan País tiene 3 fases, ¿no? La primera fase es la emergencia, eso es recién llegando nosotros a Miraflores, nos va a tomar un tiempo en el cual tenemos que procurar que la gente se deje de morir por falta de medicamentos, por falta de alimentos, tenemos que tomar control del territorio que hoy está ocupado por grupos irregulares, tenemos que buscar la manera de parar la hiperinflación en seco y tenemos que volver a reactivar las industrias, tanto energéticas como las industrias tradicionales en nuestro país. Eso es la fase de emergencia, eso puede durar entre 8, 10, 12 meses, dependerá. Luego viene la fase de estabilización, que es que las cosas empiecen a volver a la normalidad, ¿no? Aquí hay cosas tan elementales, Sergio, como que ya uno no se puede bañar a la hora que le dé la gana,
cosas tan elementales como que uno no puede ir al colegio porque se está cayendo o porque no hay profesores. Bueno, eso necesita resolverse y eso es un periodo que va a tomar un tiempo más. Y algo que quiero aclarar aquí, Claro, todo... sería, disculpa que te interrumpa allí, Juan Andrés, sería como el rescate de los servicios, o se puede recuperar los servicios. Esto, me imagino, un trabajo de plataforma tecnológica, porque hay muchas aristas allí. Hablas incluso del tema, por ejemplo, educativo, significa también una mejora salarial para los profesores. Es que ahí también engloba muchas otras cosas, como por ejemplo, darle a los jóvenes y a los niños un mejor sistema de transporte, en fin, creo que es bien amplio, ¿no? Ese otro segundo proceso el del cual hablabas. Sí, bueno, totalmente. Ya voy con algo con respecto a eso, ¿no? Y la tercera fase es lo que nosotros llamamos reformas estructurales, que son las cosas que tenemos que hacer para más nunca volver a caer aquí, ¿no? Quitar la reelección indefinida es una evidente, pero tenemos que reformar el sistema de justicia, tenemos que tomar medidas en el sistema electoral, es decir, son los remedios. Es como un paciente, ¿no? Que está hoy en terapia intensiva. Bueno, hay una etapa de emergencia, hay una etapa de recuperación y hay una etapa de fortalecimiento para no volver a enfermarse, ¿no? Es un poco la lógica. Ahora, lo que tú dices es cierto, entonces tú puedes empezar a ver por cada una de las áreas cuáles son las cosas que hay que hacer. Hoy un venezolano gana $5 al mes, $5 al mes, y eso tiene que solucionarse. Hay gente que dice aquí que las cosas están muy caras. Efectivamente, las cosas se han encarecido, pero es que el problema no es nada más el precio de las cosas, el problema es el salario que tiene alguien. O sea, porque obviamente cuando uno gana $5 al mes, todo está caro. Es decir, cuando tú ganas 15 centavos de dólar al día, que es lo que gana un trabajador, digamos, que tiene sueldo mínimo, todo es caro. Entonces, hay un periodo en el cual tenemos que lograr que aumente el salario a estándares competitivos. El salario más o menos promedio de Latinoamérica es 300, el salario mínimo, ¿eh? No el salario medio, que es otra cosa. El salario mínimo se ha vuelto el salario medio en Venezuela, pero el salario mínimo en Latinoamérica está alrededor de los $350. Entonces, bueno, digamos, nosotros tenemos que apuntar hacia allá. Pero claro, eso no va a pasar de un día a otro. Pero lo que tenemos que tener muy claro es la dirección a la que vamos a tomar y las medidas que arranquen el primer día no pueden ser medidas incoherentes. Y por eso todo este plan tiene una lógica, tiene una orientación y tiene un norte muy claro. Ahora, te consulto. Por supuesto, este plan sería con este proceso de transición, este gobierno de transición. ¿De qué manera pudiera este plan permanecer en el tiempo de llegar a darse como tal el proceso eleccionario, pues que debería venir pues, de inmediato por un nuevo presidente y que realmente le dé continuidad a ese plan? Estoy aquí anotando. Fíjate, dos cosas, Sergio, importantísimas. Esto no es un plan exclusivamente de Juan Guaidó. Juan Guaidó lo ha tomado, lo ha impulsado, cree en esto profundamente y nos está ayudando muchísimo. Pero esto es un plan de todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo no me refiero solamente a los partidos políticos. Me refiero a gremios, me refiero a sindicatos, me refiero a universidades, me refiero a académicos. Es decir, esto es un plan que ha venido sumando gente. Hay muchos más que sumar. Si hay gente que nos está viendo ahorita que quiera aportar, también puede hacerlo. Y ahí tenemos una página de voluntarios en donde se pueden incorporar. Pero esto es un plan que tiene que involucrar a todo el mundo, precisamente para eso que tú dices, para que no ocurra lo que ha ocurrido muchas veces en Venezuela, que es que cada vez que llega alguien nuevo, hace lo que le da la gana. Exacto. Entonces, bueno, empiezo a hacer yo un colegio, empiezo a hacer yo un teatro, lo que me da la gana, pero no, como yo no soy el presidente, entonces lo dejo ahí y hago otra obra. Eso no puede ser, ¿no? Lo otro que tú dices es muy importante, fíjate. Los tiempos políticos son una cosa, ¿no? Ahí están las etapas muy claras, cese de la usurpación, arranca un gobierno de transición, ese gobierno de transición va a durar lo que tenga que durar para básicamente que podamos tener elecciones libres. Puede durar un año incluso. Pudiera durar hasta un año, pudiera durar porque es que, mira, montar unas elecciones, cambiar el CNE, actualizar el registro electoral a nivel internacional, sobre todo para que todo el mundo pueda votar. Tener observación internacional. La Unión Europea, por ejemplo, pide como mínimo 6 meses para poder tener una observación clara de un proceso. Entonces, toma meses. Ahora, si los tiempos sociales tienen que esperar por los tiempos políticos, aquí, digamos, no estamos entendiendo lo que estamos viviendo. Aquí hay gente que se está muriendo hoy, ayer, los niños. Tienes toda la razón, exacto. Entonces, estas medidas que estamos hablando tienen que arrancar desde el mismo momento que pisemos Miraflores. Y por eso es que estamos preparándolas desde ya. Porque esto no puede ser, llego a Miraflores a ver qué hago. No. El primer día tenemos que tomar acciones para que la gente empiece a ver el cambio. Gracias a Dios, yo creo que hemos tenido buenas noticias últimamente. Esta reunión que hubo ayer en Washington, donde 30 naciones del mundo pusieron a la orden una cantidad de plata importante. Claro, 100 millones es mucha plata, pero no es suficiente. Entonces, al mismo tiempo que está toda esa gente ahí,
tenemos un grupo nosotros de expertos, de economistas reunidos a esta hora, en estos días, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para garantizar que los recursos que necesitamos nosotros para empezar a, primero, importar alimentos, pero luego para empezar a producir alimentos, estén ahí desde el día 1, y también en ese sentido hay buenas noticias. Ah, sí. Bueno, es que tienen que venir más y más buenas noticias. Sí. Una de las cosas que más me preocupa y que creo que nos preocupa a todos los venezolanos es de qué manera vamos nosotros a transformar no solamente el tema económico, el tema político, el tema social. Cómo realmente podemos hacer ya cambiar un poco la mentalidad del venezolano. Eso depende de cada uno, pero creo que tiene que venir justamente de los líderes políticos. Ese empuje para que la gente pueda cambiar, para que realmente pueda haber una transformación cultural incluso en el país, y veamos también una mejora en la sociedad, es decir, mayor seguridad, no solamente a nivel de mejorar, de reforzar las policías, mayor seguridad, mayor tranquilidad en las calles. ¿Cómo se está preparando dentro de este plan país para que eso venga? Mira, tú mencionabas algo ahí al principio de la pregunta o del comentario que yo creo que es trascendental, ¿no? Aquí tiene que haber un cambio, empezando por la dirigencia, pero tiene que ser un cambio transversal en toda la sociedad, de la forma en la que creemos que la política debe ser, digamos, realizada y que la economía debe ser manejada y que el tema social debe ser implementado. Te doy algunos ejemplos. Este tema, por ejemplo, de las expropiaciones. Okay. Y hubo mucha gente que aplaudió eso, ¿no? Sí, cómo no, claro. Eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. Más nunca un venezolano puede aplaudir una expropiación, mucho más cuando no se paga y cuando básicamente se trata de un robo. Otra cosa que tiene que cambiar en Venezuela, la regaladera. Aquí el venezolano estaba acostumbrado durante muchos años a trabajar, sigue estando acostumbrado a trabajar, pero aquí ha habido un esfuerzo, sobre todo de quienes hoy están en Miraflores, de los usurpadores, de acostumbrarnos a mendigar y a tener que estar en una cola para que nos regalen algo. Eso tiene que cambiar. Otra cosa que tiene que cambiar en nuestro país es el rol del sector privado. La privatización es una palabra que todavía alguna gente le tiene miedo, pero ¿por qué? Hay cosas que hace el sector privado y que nada más puede hacer el sector privado. Hay cosas que hace el Estado y que nada más puede hacer el Estado. Y eso hay que dejarlo muy claro. Aquí, hoy por hoy, Sergio, para que tengas una idea, hay más de 1000 empresas en manos del Estado. Sí. Empresas que hacen pañales, computadoras, carros, pero la verdad es que no tenemos agua. No hay nada. Y no hay nada de eso. No hay nada, ni carros, ni computadoras, ni agua, ni electricidad. Entonces, eso tiene que cambiar. Entonces, hay ciertos paradigmas que tenemos que vencer, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los cambios en materia social? Mira, el cambio de fondo en materia social es uno muy claro. Que la gente en Venezuela pueda volver a vivir de su trabajo y de su esfuerzo. Es decir, que con tu esfuerzo y con tu trabajo, no importa si eres albañil, si eres carpintero o si eres arquitecto, si eres abogado, que tú puedas vivir dignamente. Yo no estoy diciendo que todo el mundo va a ganar igual. Evidentemente, habrá unos que tendrán más, otros que menos, pero no importa si ganas poco, eso poco, que te alcance por lo menos para comer, para que no te mueras por falta de medicamentos, para tener una casita. Es decir, es lo mínimo, es lo mínimo. Y hoy, trabajar en Venezuela no es sinónimo de vivir con dignidad. No importa si eres arquitecto o eres albañil. Todos estamos hoy en una situación de pobreza, bien sea condicional o estructural. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma muy profundo que tenemos que lograr y la dirigencia tiene que empezar a hablar de esto desde ya y de eso es lo que en lo humilde pues estamos haciendo. Es decir, a cada vez que vamos decimos, mira, esto no puede seguir así. Y yo creo que eso es otra buena noticia. La gente empieza a aplaudir. Por ejemplo, los controles, el control de cambio. Eso tenemos que levantarlo desde el día 1. Es una de las propuestas que tenemos. Y cuando lo decimos en asambleas, no estoy diciendo aquí en Chacao, donde yo soy diputado, en asambleas en el Valle, en asambleas en Coche, la gente lo aplaude. Porque yo sí pienso, falta, pero que ha habido una comprensión, gracias a la crisis, de que los controles de precios, de cambio, de los servicios, porque, por ejemplo, una cosa más y no me extiendo, Sergio, pero... No, tranquilo. En Venezuela dicen, no, es que las tarifas de electricidad son las más baratas del mundo. Son las más baratas del mundo. Claro. Pregúntale a toda la gente en Maracaibo que se le ha dañado yo no sé cuántos electrodomésticos porque la electricidad va y se viene y quema todo lo que uno tenga enchufado a la casa, ¿no? Pregúntale, por ejemplo, a alguien en Hoyo de la Puerta, en el municipio de Baruta, que vive allá por Tazón, que no tiene agua desde hace 2, 3 años y que tiene que trancar la autopista, perder su trabajo, sacar la plata que no tiene para comprar una cisterna. Pregúntale a esa gente si las tarifas de agua son baratas. Entonces, aquí hay que decir las cosas por su nombre. La estatización de la economía es un fracaso. El control de cambios de precios, de todo, es un fracaso.
Y una economía libre es una mucho mejor alternativa y es precisamente lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Y lo mismo ocurre en transversal, materia energética. Mira, PDVSA no puede sola, y eso está claro. Claro. PDVSA no puede recuperar la industria petrolera. Entonces nosotros tenemos que abrir el mercado para que todas las empresas privadas, nacionales e internacionales, vengan a invertir y que PDVSA sea una empresa competitiva. O sea que ya podemos ir pensando en que definitivamente viene de nuevo el proceso de privatización de algunas empresas, entre ellas la empresa petrolera, ¿no? Esto, bueno, PDVSA, es una consulta. Sí, no, PDVSA nosotros lo que hemos concluido es que yo no creo que hay que privatizarla, pero aún quienes creen que hay que privatizarla, lo que dicen es, mira, hoy no sabemos ni siquiera cuál es el estado actual de PDVSA. Exacto, es que no sabemos ni cómo está eso por dentro. Entonces, digamos, y eso aplica para cualquier empresa estatal, perdón. Sí. Si tú te propones vender una empresa ahorita, bueno, mira, vas a tener que regalarla, porque no sabemos ni cómo está, etcétera. Entonces, lo primero es saber el estado actual, pero nosotros creemos en todo caso que PDVSA hay que fortalecerla. PDVSA no va a estar vendiendo comida, PDVSA no va a estar vendiendo medicinas, PDVSA no va a estar organizando protestas, PDVSA debe estar produciendo petróleo y gas. Y PDVSA, si quiere ser una empresa de primera línea, tiene que competir, y para eso vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, con las mejores empresas del mundo, con las mejores empresas, como fue en una oportunidad. Aquí cuando llegó Chávez al poder en el año 98, estábamos produciendo cerca de 3,5 millones de barriles, a un precio serio de 8 a 9 dólares. Perfecto. Hoy, con un precio de 50 dólares más o menos, nosotros estamos produciendo 1 millón y vamos para lo abajo. Y hasta menos, exactamente. Ahí está claramente el reflejo. Ahora, conversamos con Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional, y además, pues, quien está llevando acá adelante este proceso de Plan País y dando a conocer un poco más lo que es este proceso de reconstrucción de Venezuela. Juan Andrés, por supuesto que para ello, tú lo has dicho en varias oportunidades desde que comenzamos a hablar, para que esto se dé, tiene que salir Maduro de Miraflores, o sea, tiene que llegar el gobierno de transición a Miraflores. Te lo tengo que preguntar, ¿cuánto falta para ello? Mira, Sergio, quisiera yo sé que no tienes la respuesta exacta, pero te digo lo siguiente. De la gente, ¿no? Te digo lo siguiente, ¿no? Obviamente, todos aquí y en todas partes del mundo donde hay un venezolano, estamos realmente desesperados, ¿no? Yo tengo aquí una familia, yo estoy tratando de que esa familia tenga un futuro mejor. Yo tengo una sobrina que nació hace 2 semanas que no conozco porque está en el exterior y no sé cuándo vaya a conocer. Entonces, obviamente, yo quisiera que esto cambiase hoy, que hubiese cambiado ayer, que cambiara mañana. Y puede ser, estamos haciendo, como ustedes saben, todo lo que está a nuestro alcance. Pero también puede ser que esto dure unas semanas más, porque al final del día, quienes están hoy usurpando el poder, han decidido que no les importa el bienestar de la gente, no les importa el sufrimiento, ellos van a aferrarse ahí el tiempo que puedan aferrarse. Nosotros, por el contrario, hemos decidido que no vamos a rendirnos, que no vamos a claudicar. Creo que además es una decisión que sobrepasa nuestra posición, porque hoy el mundo ya ha fijado una postura, no hay manera en la cual... Bueno, esto no tiene vuelta atrás, esto aquí tiene que seguir adelante, porque si esto llega en algún momento a fracasar, pues se frustran los sueños de todos los venezolanos que están regados en el mundo, no solamente dentro de Venezuela, y ahí sí viene un proceso de frustración masiva, y creo que justamente es lo que está jugando el gobierno de Nicolás Maduro. Sin duda, pero es que además no solamente los venezolanos, yo digo, esto es un problema ya regional. Claro, claro. Es decir, ¿dónde quedarían? Aquí no hay forma. ¿Con qué cara ve el mundo? Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, o sea, si aquí no se logra restablecer la democracia. Es decir, yo no veo la forma en la cual esto retrocede. Entonces la pregunta no es si vamos o no a salir, yo creo que vamos a salir de esto. La pregunta es cuánto nos va a costar, cuánto más nos va a costar a los venezolanos llegar a eso. Y obviamente nuestra intención es que cueste lo menos posible, lo menos posible. Y te digo algo ahí, Sergio, que no es lo más popular, pero lo que más le convendría a este país es que, y yo no tengo aquí esperanzas en que Maduro vaya a recapacitar ni a reflexionar. Yo lamentablemente he perdido la fe en que ese señor tenga la posibilidad, el pensamiento de poder recapacitar y decir, ok. Sí, la capacidad de recapacitar. Sí. Pero bueno, ojalá alguien en su entorno, ojalá alguien dentro de las Fuerzas Armadas entienda, mira que esto tiene que cambiar, y a esa gente lo que le hemos dicho es, nosotros no venimos por ustedes,
Aquí nosotros no venimos con revanchismo. Lo que quiere la mayoría de este país es vivir en paz. Y eso aplica incluso a quienes más han sufrido. La gente quiere poder progresar. Entonces, ojalá hubiese alguien que recapacitara. Pero si no, igual vamos a seguir avanzando por la vía de la presión que hemos venido ejerciendo. Pero insisto, la pregunta entonces no es si vamos o no a salir, es cuánto más nos va a costar y ojalá no nos cueste demasiado, porque ya ha sido muchísima la gente que ha perdido la vida, muchísima la gente que ha tenido que ver a sus queridos irse, separarse de los suyos, y yo creo que, bueno, ya eso ha sido suficiente. A mi manera de ver, ya ha sido suficiente, y bueno, en eso estamos, ¿no? Y para eso la ley de amnistía, aquí hay una estrategia, Sergio, distinta a la del 2017, en la que nos vimos y estuvimos luchando juntos, en el sentido de que aquí no estamos haciendo una sola cosa a la vez. Aquí hay presión de calle, sí, pero hay presión internacional que no había en la misma intensidad en el 2017. Hay presión institucional que no había en la misma intensidad en el 2017. Hay un plan país, hay una presión económica, hay también al mismo tiempo que vamos acorralando al contrincante, también le ofrecemos salidas, porque es un tema estratégico. Si tú acorralas y no ofreces salidas, lo que vas a tener es una reacción. Claro, claro. Entonces, aquí estamos ofreciendo salidas, porque nuestro objetivo no es, digamos, tener una factura en la mano y decir, cobra. No, es que podamos vivir en paz. Eso es lo que quiere la mayoría de nuestro país, y para eso nosotros tenemos un empeño que no tiene alternativa. No, sin duda alguna, y efectivamente tienes que ofrecerle algo para que realmente ellos puedan salir de la mejor manera, entre comillas, sin que haya también impunidad, porque mucha gente lo dice. No puedes tampoco permitir que se vaya como si nada, no, claro, te puedes ir, pero mira, igual la justicia va a caer sobre ti. Total, pues se han cometido muchísimos errores y se han cometido muchísimos delitos. El 23 de febrero está cerca, Juan Andrés, se acerca la fecha tope para la entrada de la ayuda humanitaria. Hemos visto, por supuesto, a través de diferentes voceros, escuchar que definitivamente no hay nada que lo detenga. Eso el 23 de febrero entra porque sí. Entonces, claro, la pregunta viene, es inevitable no pensar, ¿realmente puede llegar a darse como tal un conflicto militar? ¿Puede llegar a darse una guerra en Venezuela con la presencia, por supuesto, de militares extranjeros? Mira, ya te respondo de la pregunta, ¿no? Pero tú comentabas algo que hay que resaltar, porque parte también del aprendizaje que hemos tenido estos últimos años. Tenemos que nosotros reconocer los errores que se han cometido. Y un error a veces no ha sido hablar con franqueza, ¿no? La demagogia en política es el camino más fácil siempre, decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y eso, lamentablemente, todos, en algún momento, algunos con mala intención, otros quizás por ingenuidad hemos caído ahí. Y cuando tú hablabas de que no debe haber impunidad, no debe haber impunidad. Y ahí hay un concepto muy importante que es la justicia transicional. Hay personas, y esto en todos los procesos de transición en el mundo ha existido, hay personas que han matado, hay personas que han violado, hay personas que sin duda alguna tienen que tener consecuencias por sus acciones. Pero justicia transicional, Sergio, también significa que el simple hecho, para algunas personas, insisto, no para todas, de reconocer que se cometió un crimen, es también generar justicia. Eso también sana heridas. Es decir, cuando uno pelea con alguien y luego busca reconciliarte, no solamente la idea es que me repongas el daño que me hiciste. Exacto, ya todo pasó. El que me reconozcas tu error, en algunos casos, es un paso fundamental. Vuelvo y soy muy enfático. Quien ha matado, quien ha violado, etcétera, tiene que tener consecuencias. Pero el término justicia transicional es algo que nosotros tenemos que empezar a entender, porque sin lugar a dudas que vamos hacia allá, ¿no? Ahora, con respecto al 23 de febrero y lo que pueda venir a partir de ahí. Mira, la ayuda humanitaria es un clamor en Venezuela. Hemos venido hablando de eso hace mucho tiempo. Se pensaba que era simplemente parte de una propaganda política, y hoy, con la presencia de alimentos y medicamentos en nuestras fronteras, queda claro que no es, digamos, simplemente publicidad, es una realidad que significa salvar la vida de miles de personas, cientos de miles de personas que hoy requieren de estos insumos para poder vivir. Nosotros estamos haciendo un llamado muy claro a quienes custodian las fronteras para que entiendan a que están atentando contra sus propias vidas, la de los suyos, y que no deben tener otra alternativa que dejarnos ingresar estos medicamentos, estos alimentos, para que a través de ONGs, a través de entes autorizados, no gubernamentales, se puedan distribuir. Digo esto porque aquí el objetivo no es que la Asamblea comience a ser un gran, digamos, distribuidor de ayuda. Eso sería claro, lo mismo que hace el régimen. Debe hacer, sí.
Exacto. Entonces, bueno, hay cosas que han empezado a ingresar por los caminos verdes. Ayer el exgobernador del estado de Amazonas narraba cómo con el apoyo de indígenas hay cosas que están ingresando por ahí. Ustedes saben que aquí en Venezuela hay una cultura hoy de que se envían cosas de afuera y por esos mecanismos hemos tenido aquí el apoyo con algunas medicinas. Este fin de semana, les adelanto, el día domingo, van a haber lo que nosotros llamamos jornadas humanitarias en 10 estados de Venezuela, que son una manera de ir atendiendo parte de esta crisis, pero es evidente que para atenderla en su justa dimensión, para que la crisis humanitaria tenga una respuesta, digamos, clara, necesitamos que cese la usurpación, porque, digamos, mientras esté ahí, Maduro no va a ser viable. Yo entiendo que estamos llegando a un punto en el cual parecieran que ciertas cosas de las cuales nosotros ni siquiera hemos querido hablar se van haciendo más cercanas. Me refiero a la posibilidad de una confrontación. Y yo te digo algo aquí, Sergio, entendiendo además algo que muchos de los que nos ven lo saben, ¿no? Estamos en Venezuela, hablar, decir, tiene obviamente limitaciones, riesgos, pero yo en lo personal, mi trabajo como dirigente político es producir un cambio, pero como dirigente político democrático es que ese cambio se pueda dar democráticamente. Ese es mi trabajo. Y estoy haciendo todo lo que puedo para eso. Pero evidentemente que me estoy quedando sin opciones. Evidentemente que me estoy quedando sin tiempo. Es decir, con esto que estamos haciendo estos días, básicamente ya esperemos que funcione, pero si no llegase a funcionar esta presión que estamos ejerciendo, yo te diría que como dirigente político no sabría, como dirigente político democrático, no sabría qué más hacer. Y entonces, a quienes, incluso dentro del régimen, dicen, ustedes lo que quieren fomentar es una guerra en Venezuela, yo quiero evitar eso. Yo quiero evitar eso bajo toda costa. Ya hay un estado de conmoción en nuestro Sí, país. nadie lo quiere, definitivamente, Juan Andrés. Nadie quiere eso. Pero la verdad es que estamos viendo ya las consecuencias de parte de eso. Es correcto. La crisis de Venezuela, una de las particularidades, es verdad que hay países con mayores niveles de pobreza y de nutrición, etc. Pero ninguno de esos países en África o en otras latitudes ha tenido una crisis como la que estamos teniendo nosotros, que no haya sido causada por un desastre natural o por una guerra civil. Y en nuestro país la crisis no es por ninguna de esas dos cosas, es por un desgobierno. Es una guerra intelectual, definitivamente. Absoluta, ideológica, desfasada, ¿no? Del día a día. Entonces, esa es la situación que tenemos en Venezuela. Dios ampare nuestro país. Yo soy descendiente de emigrantes de la Segunda Guerra Mundial. Por mi parte materna, mis abuelos no tenían familiares. A mi abuelo le mataron su papá, su mamá, su hermana. Y yo quiero que nuestro país nunca llegue a eso. Pero que eso ocurra o que eso no ocurra, no depende de mí. No depende. Depende de quienes están en Miraflores, quienes rodean hoy a Maduro, que realmente están acabando con nuestra nación. Y el llamado que le hemos hecho es muy claro. Trabajemos juntos, todos los que queramos, un país distinto, y que ese país se pueda materializar muy pronto. Y allí están las opciones, y ahí están las alternativas, y ahí hay un camino muy claro para lograr eso. Amén. Juan Andrés, muchísimas gracias. Y a mis amigos oyentes y que nos ven a través de mi live, agradecidos por conectarse y, bueno, demostrar una vez más que este tipo de personas con las que estamos hablando, estos jóvenes que son los que están dirigiendo el país en estos momentos, porque son ellos, están en sus manos. Nunca lo pensaron, creo yo, Juan Andrés, que las riendas del país, ustedes quizá lo imaginaron, pero que en estos momentos iban a tomar las riendas del país. Y yo me lleno de orgullo el poder decir que soy su amigo y de verdad que, bueno, nos conocimos por el trabajo, y siempre los reconocí a cada uno de ustedes ese trabajo tan bonito y tan loable que han hecho desde siempre, desde el primer momento que estuvieron en la calle manifestando. Así que yo me siento también orgulloso de que sean ustedes los que dirijan el país en el futuro y van a entregárselo. Y ojalá, de verdad, no nos equivoquemos nunca de que lo han hecho y lo van a hacer, pero muy, muy bien. Gracias, Juan Andrés. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Sergio, a todos los que nos ven y bueno, cuando quieran nos volvemos a conectar. Un abrazo. Así es. Juan Andrés Mejía, amigas, amigos, con quien conversamos en el día de hoy, diputado de la Asamblea Nacional y además coordinador del Plan País.